Estamos acá compartiendo la palabra del Señor, amados, entre todos. Quiero pedirle que si usted tiene alguna necesidad, que si usted quiere algún tipo de apoyo, algo que necesite, hermano, con toda confianza puede escribirlo ahí en la parte de los comentarios. Si usted necesita alguna oración, si tiene alguna incomodidad, con toda libertad puede escribirnos, y una vez que termine la transmisión o mientras está esta transmisión, los hermanos indicados van a estar ahí atendiendo las necesidades. Amén. Así es que bueno, sin más, quisiera que pudiéramos entrar a la palabra del Señor en este tiempo, hermanos amados. Fíjese que en este momento yo quisiera comentar con usted una palabra que el Señor puso en mi corazón, que es impresionante porque este tiempo, si usted lo recuerda, nosotros llevamos ya varias semanas transmitiendo, haciendo estas reuniones virtuales, por la razón de que el edificio de la congregación ha tenido que ser cerrado, ¿verdad? Por obediencia a nuestras leyes y por conciencia propia, hermanos, de que no es prudente, no es sabio que nosotros siguiéramos reuniéndonos en la iglesia para evitar cualquier cosa. Sabemos que Dios es nuestro sanador, que Él está siempre pendiente de nosotros, pero también la palabra del Señor nos enseña a estar bajo sujeción de nuestras autoridades, ¿verdad? Así es que por tal razón el edificio está cerrado por varias semanas, pero la primera transmisión que hicimos nosotros acá, el Señor me permitió compartirle acerca de lo siguiente, hermano, que así como se hablaba desde ese tiempo de una cuarentena, de un tiempo en pausa en el que teníamos que resguardarnos en nuestras casas, a la luz de la palabra veíamos varios ejemplos de cómo el Señor usó estas pausas de tiempo en el que el Señor tuvo que resguardar a su pueblo por un tiempo, en el que tuvo que resguardar a sus siervos y esconderlos por un momento. Pero veíamos cómo la Biblia nos da luz que cuando Dios guardaba a su pueblo por un tiempo es porque el Señor quería hacer algo nuevo con ellos. Y cuando ellos salían del tiempo de pausa, cuando ellos salían de su cuarentena, si podemos llamarlo así, algo nuevo de Dios estaba ocurriendo en la vida de las personas. Pero para muchos de ellos no precisamente eran cosas muy buenas o no eran cosas muy agradables ante sus ojos. Si bien nosotros sabemos que todo está bajo control del Señor, si bien nosotros sabemos que todo, absolutamente todo lo que ocurre y lo que pasa, hermano, Dios vela por nosotros. Así es que, aunque sabemos eso, aunque usted y yo más o menos tenemos planeada nuestra vida como cristianos y sabemos que el Señor está pendiente de nosotros, a veces suceden cosas que no esperábamos, a veces ocurren cosas que no están muy planificadas para nosotros. A veces decimos, bueno, esto no me lo esperaba, esto no me lo predicaron en la iglesia. Incluso si tú eres ministro podrías decir, bueno, yo conozco de la palabra del Señor, pero todo esto que está ocurriendo no me lo enseñaron en el seminario, no estaba en el manual. Pero quiero decirte algo, la realidad es que muchos en este tiempo puede que estén desanimados o estén decayendo, incluso no ahora, tal vez desde hace mucho tiempo algo ha estado muriendo dentro de ti. Tal vez alguien que nos está viendo ha tenido sueños ministeriales, o tú cuando conociste al Señor deseaste que el Señor pudiera usarte, y el Señor, aunque Él es el más interesado en que eso ocurra, tal vez poco a poco lo que ha estado sucediendo es que no es así. Tal vez hay cosas que han estado muriendo dentro de ti, tal vez hay cantos que tú quisieras que viniera al fluir, pero a la hora de escribir o a la hora de cantar no llega ese fluir. Tal vez cuando estás en casa o planificas las cosas para hacer la obra del Señor y cuando quieres hacerlo, pareciera que hay que ir al plan B porque las cosas no están saliendo como yo esperaba. Y si tú eres esa persona, yo quiero en esta noche compartir contigo un tema que el Señor puso en mi corazón, al cual titulé Resucitando lo que está muerto. Y aunque el tema es un poquito fuerte, yo quiero en este tiempo compartir contigo esta palabra del Señor. Y quiero pedirte por favor que vayas conmigo a la Biblia y que leamos un poco lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 21 en adelante. En Marcos 5, 21 en adelante, la palabra del Señor dice lo siguiente. Voy a tratar de leer los versículos en los cuales me voy a enfocar para no abarcar toda la lectura, pero bien en casita puedes tú hacerlo. Dice la palabra del Señor en el versículo 21 de Marcos 5. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies
y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y más adelante, hermanos amados, en el versículo 35, la lectura o esta historia continúa. Y la historia continúa diciendo en el versículo 35: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Entonces, mire, yo quiero en este tiempo compartir esta palabra del Señor, a la cual titulé resucitando lo que está muerto. Y en esta parte de la Biblia, el Señor habla, la Biblia narra que Jesucristo en algún momento llegó a algún lugar, y cuando él llegó a ese lugar, corrió hacia él un hombre que pertenecía al Sanedrín, a los principales, a un cierto tipo de gente que eran los que juzgaban en ese tiempo. Y este hombre corrió a Jesús porque tenía un problema, tenía algo que le incomodaba, y lo que sucedía es que su hija estaba muriendo en su casa. Pero quiero decirle algo, hermano, que en estos versículos que me salté hay otra historia importante, y ahorita vamos a regresar a esta historia de este hombre llamado Jairo. Pero en el versículo 25 la Biblia narra la historia de otra mujer. El versículo 25 dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo de sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Ahora yo quiero que reflexionemos un poquito acerca de esta palabra. En lo que acabamos de leer, dice la Biblia que Jesús llegó a ese lugar, y en cuanto llegó a ese lugar, corrió a Jesús un hombre que tenía un buen puesto, que tenía una identidad, era un gobernante de esos tiempos. Pero no solo era un gobernante, sino era un hombre que conocía de Biblia, que conocía de la ley. ¿Por qué? Porque él pertenecía al Sanedrín, que era un pequeño grupo de gente que juzgaba. Era un juez. Pero aunque él conocía de la palabra de Dios, aunque él conocía de la ley, cuando vio a Jesús, ese hombre corrió a Jesús. Y corrió a Jesús porque tenía un problema. Y el problema era que en su casa tenía una hija que estaba a punto de morir. Y cuando este hombre corrió a Jesús, y dice la Biblia que se postró a sus pies, en ese momento una mujer que llevaba 12 años enferma se empezó a meter entre la gente, porque ella llevaba 12 años enferma y tenía un flujo de sangre en su cuerpo. Pero esta mujer sabía de Jesús. Esta mujer había escuchado de Jesús, y la mujer tenía la convicción de que si ella tan solo tocaba el borde del manto de Jesús, ella podía ser sana. Y esta mujer empezó a encaminarse en medio de la multitud. Empezó a meterse en medio de la gente. Y cuando esta mujer logró tocar el manto de Jesús, dice la Biblia que poder salió del Señor Jesucristo, y Jesús se paró. Jesús se detuvo en medio de tanta gente y preguntó: ¿quién me ha tocado? Entonces imagínate la escena. Yo quiero imaginarme que Jesús estaba lleno de gente a su alrededor, porque dice la palabra del Señor que los discípulos le respondieron: Señor Jesús, ¿cómo se te ocurre preguntarnos que quién te ha tocado si estamos llenos de tanta gente? Pero Jesús respondió: no, alguien me ha tocado de una manera diferente, porque fue de tal manera que cuando alguien me tocó, salió poder de mí. Y la Biblia dice que la mujer fue sana. Entonces mira esto a lo que quiero llevarte en este momento. Leímos que había una mujer que llevaba 12 años enferma, pero que fue sana a causa de tocar el borde del manto de Jesús.
Pero ahora mira lo que dice la palabra del Señor en el versículo 35. Mientras Jesús aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga. Llegó alguien de la casa de ese hombre que corrió pidiendo misericordia de Jesús porque su hija estaba por morir. Y mira lo que dijeron. Mientras Jesús hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y mira esto, dice el versículo 40, y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Bueno, mira, la palabra del Señor es tan impresionante. En esta parte de la Biblia encontramos al Señor Jesús llegando a cierto lugar y habla de este hombre que era un juez y que corrió pidiendo la misericordia de Jesús. Pero antes de continuar con esta historia, esta historia de la Biblia es interrumpida por una mujer que llevaba 12 años enferma. Y después estamos hablando de una niña de 12 años, la cual había muerto. Entonces mira lo interesante, una mujer nace y 12 años después que nace está a punto de morir. Pero en ese mismo tiempo, cuando esta niña nació, entonces se gestó también una enfermedad en otra mujer que llevaba 12 años enferma y necesitaba la misericordia del Señor Jesús. Ahora mira lo interesante, que esta mujer que llevaba 12 años enferma, la Biblia describe en el versículo 25 en adelante que esta mujer había sufrido mucho a causa de esa enfermedad, que lo había gastado todo. Y que si por si fuera poco, a pesar de sufrir mucho y de haberlo gastado todo, no le iba bien. Dice el versículo 26 que cada día le iba peor. Pero esa mujer a la cual le iba peor, supo algo. Supo que si tan solo tuviera una cercanía con el Señor Jesús, todo iba a cambiar, su vida iba a cambiar. Y lo hizo. Esa mujer tuvo una fe de tal manera que se arriesgó. Y esa mujer, por haberse arriesgado, recibió sanidad en su cuerpo. Porque dice la palabra del Señor que tocó con tal fe al Señor Jesús que el poder salió del Señor y fue sana. Ahora continuemos con lo que acabamos de leer. No solo esto ocurre en esta parte de la Biblia, sino que un hombre que pertenecía al Sanedrín, que era un consejo de sabios, que era un juez, que era un principal, que era una persona que tenía poder en ese tiempo, no le importó el poder, porque el poder no le servía en ese momento. No le importaba la posición que tenía, porque la posición no le servía en ese momento. Su hija se estaba muriendo y él sabía que necesitaba la intervención del Hijo de Dios. Y él corrió a Jesús, suplicó su misericordia. Y dice la Biblia que cuando este hombre corrió a Jesús, Jesús le dijo: no te preocupes, vamos a tu casa. Y llegaron a su casa, y cuando llegaron a su casa, había una niña de 12 años que acababa de morir. Porque dice la Biblia que alguien llegó mientras este hombre hablaba con Jesús y le dijo: mira, no molestes más a Jesús, tu hija ya murió. Entonces Jesús llegó a la casa de este hombre. Y cuando llegó Jesús a la casa de este hombre, dijo: no te preocupes, la niña no está muerta, solo duerme. Y cuando Jesús mencionó esta frase, dice la Biblia que los que estaban ahí se empezaron a burlar de él. Y cuando estos empezaron a burlar de él, Jesús tomó a la madre y al padre y los metió a donde estaba la niña junto con los 3 apóstoles que llevaba. Y dice la Biblia que cuando Jesús estaba ahí, tomó la mano de la niña y la resucitó. Ahora yo quiero decirte algo en esta
en este momento. Tal vez tú estás en alguna situación en la que tal vez estás escuchando las burlas de todos aquellos que se pueden estar burlando de lo que tú en algún momento pensaste que funcionaría. ¿Qué es aquello en lo que tú has estado muriendo? ¿Qué es aquello que ahora tú has renunciado porque estás creyendo que está muriendo? Ya no hay nada que puedas hacer porque tal vez eso que tú creíste que iba a funcionar no está pasando, no está funcionando, y tal vez hay burladores a tu alrededor. Pero en esta parte de la Biblia podemos ver que el Señor ignoró esas burlas y Él eligió a las personas que sabía que no se estaban burlando, a las personas de su alrededor con quien podría hacer equipo y resucitar a esa niña que acababa de morir. Pero vamos a otra parte de la Biblia. En el Evangelio de Lucas capítulo 7, versículos del 11 en adelante, la palabra de Dios dice lo siguiente: aconteció después que iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces el joven se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Ahora miren, esta parte de la Biblia, lo primero que vemos, lo primero que nos encontramos es que había dos multitudes. Había una multitud que venía con Jesús, porque Jesús cuando caminaba, él traía multitudes. A él lo seguían multitudes, lo seguían sus discípulos y lo seguía gente que lo perseguía, gente que caminaba con él, porque querían escucharlo hablar, querían escucharlo predicar, querían ver los milagros a través de sus manos. Pero también la Biblia nos revela que había otra multitud. Una multitud que venía saliendo de esa ciudad, y esa multitud venía trayendo un funeral. Entonces, dos multitudes. Una multitud que venía celebrando a la muerte porque era un velorio, iban a sepultar a un muerto. Pero otra multitud que seguía la vida, porque la palabra del Señor dice, y lo aprendíamos las semanas pasadas, que Jesucristo es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Dos multitudes, una multitud que seguía la muerte y una multitud que seguía la vida. Y dice la palabra del Señor que cuando Jesús y su multitud venían entrando a esa ciudad, la multitud que venía con el muerto venía saliendo de ese lugar. Pero a Jesús le llamó la atención algo. Le llamó la atención una mujer. Le llamó la atención la madre de este joven que había muerto. Ahora mira la situación de esta mujer. La Biblia dice que este joven al que llevaban a enterrar era hijo único de la mujer que era viuda. Entonces mira, esta mujer ya no tenía esposo. Y el único hijo que tenía había muerto y lo iban a enterrar en ese momento. ¿Puedes imaginar el dolor? ¿Puedes imaginar la situación y la expresión en su rostro de tal lamento que tenía en su corazón? Y la Biblia dice que a Jesús le llamó atención las lágrimas de esta mujer. Y mira lo que dice el versículo 3. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Ahora más adelante dice la palabra del Señor en el versículo 14. Acercándose, tocó el féretro. Y cuando tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Mira lo interesante, Jesús paró todo lo que estaba pasando ahí. Imagínate la escena, viene saliendo esa multitud cargando el féretro, viene la madre llorando, Jesús ve a esa mujer, ve sus lágrimas, Jesús es conmovido a través de las lágrimas y Jesús detiene todo lo que está pasando y les dice: deténganse por favor. Y Jesús detiene todo lo que estaba pasando y le habla al muerto, le habla al joven y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y dice el versículo 15, entonces el joven se incorporó y comenzó a hablar y Jesús lo dio a su madre. Ahora mira esto, hermano amado, amigo, hermano que me escuchas en este momento. Si algo conmovió a Jesús en medio de la muerte, en medio de aquello que se había muerto, fueron las lágrimas.
fue la angustia que la madre tenía. Entonces yo en este momento también quiero decirte algo. Dios conoce tu situación, Dios conoce tu corazón. Si algo hay en tu corazón a lo cual renunciaste, mira, la niña acababa de morir. Cuando el papá de la niña, de la que vimos en la primera historia, cuando el padre de la niña corrió a Jesús, la niña no había muerto. La niña estaba agonizando. Pero en esta parte de la Biblia ya no era una agonía. En esta parte de la Biblia ya había muerto. Incluso ya lo llevaban al cementerio. Era otra dimensión. No era lo que pasaba con la hija de Jairo. La hija de Jairo acababa de morir. Pero este no acababa de morir. A este incluso ya lo habían tenido ahí porque ya lo llevaban a enterrar. Y yo quiero decirte algo hoy, Jesucristo mismo, no importa si tiene mucho que empezaste a renunciar a aquello que se gestó en tu corazón. Tal vez ahora tiene mucho que renunciaste a ello. Tal vez ahora ya renunciaste desde hace tiempo a aquello que se gestó en tu corazón. Esto pueden ser muchas cosas. Puede ser algún divorcio, puede ser un matrimonio, puede ser algún negocio, puede ser algún sueño ministerial, puede ser algún miembro de la familia que se fue de casa. Puede ser que tú renunciaste a orar por aquellos en los cuales te postrabas de rodillas en los tiempos del Señor, a gemir en la presencia del Señor por esa persona. Puede ser a ti que desde hace mucho tiempo dejaste de buscar al Señor, dejaste de orar, tomaste un plan B y renunciaste a los sueños que el Señor había puesto en tu corazón y ahora están por ser enterrados. Pero quiero decirte algo, Jesús resucitó a este muerto también. Jesús es la esperanza para todo aquello a lo cual has renunciado. Jesús es la esperanza para todo aquello que tal vez hoy has venido sepultando porque crees que ya no hay razón para seguir creyendo que algo que Dios te prometió pueda ocurrir. Pero hay otra parte de la Biblia que yo quiero compartir contigo y esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 38 en adelante. En esta parte de la Biblia relata otra historia de otro muerto. En el versículo 38 de Juan 11 dice la palabra de Dios: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, huele mal, porque ya tiene 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Ahora, en esta parte de la Biblia, Jesucristo una vez más resucita a alguien que había muerto. Pero este muerto no está en la situación que estaba la hija de Jairo que acababa de morir. Tampoco está en la situación del joven de la viuda de Naín. Porque el joven no solo acababa de morir, sino que lo llevaban, iba en camino a la sepultura. Pero este estaba peor. Este llevaba 4 días en la tumba. Este ya llevaba 4 días, ya olía mal. Pero Jesús le dio vida. Jesús lo resucitó. Y me llama la atención que dice la palabra del Señor que cuando Jesús llegó a ese lugar, cuando Jesús llegó a la tumba de este hombre que llevaba 4 días ahí en la tumba, se acercó la hermana, la familiar de este hombre y le dijo: Señor, ya no vale la pena. Este muerto lleva 4 días ahí, ya huele mal, ya apesta. Pero Jesús le mencionó algo. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ahora yo quiero poner esta palabra en tu corazón. ¿Sabes? La mayoría de los que vemos estos videos es porque conocemos al Señor, porque conocemos de Cristo y en algún momento tú y yo hemos entendido que creemos. Somos gente que cree, porque creemos en el Señor.
Y esta palabra no es nueva para ti, pero yo quiero preguntarte hoy lo que el Señor le preguntó a esta mujer. ¿Acaso no sabías, acaso no habías escuchado que si tú crees, hermano, hermana, amigo, que si tú crees puedes ver la gloria de Dios? Claro, claro que podemos ver la gloria del Señor si creemos. Ahora mira lo que sucedió. Jesús fue, y yo me imagino que había una multitud ahí también. Y Jesús le pidió a los que estaban ahí, muevan la piedra. Porque estaba la tumba, que era una cueva, dice la Biblia, era una cueva. Y en la entrada de esa cueva había una piedra. Y Jesús le pidió a los hombres que estaban ahí, muevan esa piedra. Y la realidad es que Jesús tuvo que hacer eso porque eso lo podían hacer los hombres que estaban ahí. Y yo quiero decirte algo. Para que Jesús traiga resurrección sobre aquello que ha estado muriendo en ti, tú necesitas hacer lo que te corresponde, aquello que tú puedes hacer. Agota todo lo que tú tengas por hacer, y cuando tú hayas hecho todo por tu parte, no te preocupes, el resto lo va a hacer el Señor. Pero Jesús les dijo, muevan esa piedra. Y yo quiero decirte algo. Yo creo que tal vez algunos por ahí decían, bueno, pero ¿por qué van a mover la piedra? No la muevan, si ya lleva mucho tiempo, ya huele mal, va a oler peor. Pero tal vez algunos no tenían fe. Pero quiero decirte algo, que alguien con fe se acercó a mover esa piedra. Y cuando movieron la piedra, entonces Jesucristo empezó a hacer su parte. Dice la palabra de Dios que Jesús le habló al muerto. Jesús le habló a ese que llevaba 4 días ahí en la tumba y le dijo, Lázaro, sal fuera. Ahora, hay algo interesante. Si crees, verás la gloria de Dios, dice la palabra del Señor. Pero Jesús le habló al muerto, aquel que llevaba 4 días dentro de la tumba. Pero hay algo más. Este hombre en la tumba no solamente estaba acostado sobre una lápida, no lo sé, él estaba ahí, pero la Biblia describe que este hombre estaba atado de manos y pies, estaba vendado, y no solo estaba vendado de todo el cuerpo, sino también el rostro lo tenía oculto. Yo quiero decirte que yo puedo imaginar que cuando Jesús empezó a mencionar, Lázaro, sal fuera de esa tumba, yo puedo imaginarme que el muerto vino en sí. El muerto resucitó, pero él al levantarse, tal vez brincando, no lo sé, porque él estaba completamente atado por esas vendas, él no podía ver nada. Entonces ese muerto tuvo primero que oír la voz de Dios. Tal vez empezó a caminar porque había resucitado, pero tal vez chocó con una parte de la tumba. Tal vez caminó de este lado y chocó, tal vez caminó del otro lado y volvió a chocar. Entonces él tuvo que detenerse y oír la voz de aquel que le llamaba, oír la voz de aquel que le presentaba una vez más la oportunidad de vivir. Él tuvo que detenerse un poco y prestar atención a la voz de aquel que le llamaba y que le decía, Lázaro, ven fuera, te voy a dar vida una vez más. Yo quiero decirte algo en este momento. Tú necesitas oír la voz de aquel que te llama. Tú necesitas oír la voz de aquel que puede darte libertad. Tú necesitas oír la voz de aquel que te llama y que en este momento te dice que puede resucitar todo aquello que puede haber estado muriendo dentro de ti. Quiero decirte algo. La niña de 12 años acababa de morir. Era como una flor recién cortada, ¿verdad? Tú cortas una flor, la cortas, y cuando la cortas esa flor no se dobla automáticamente. No, ella, aunque ya está cortada, tarda todavía para deshacerse, para agacharse. En el caso del joven no era así. En el caso del joven, el joven ya andaba en la calle. El joven ya era algo más público. Sus amigos lo andaban cargando por la calle, pero estaba muerto. En el tercer caso, que era en el caso de Lázaro, ella apestaba. Él no solo se burlaban de él, ella olía mal. Al lado de él ya nadie estaba porque ya era malo estar cerca de él. ¿Cuál es tu situación? ¿Qué es aquello que ha muerto? Ahora quiero decirte algo más. El último milagro, escucha bien esto por favor. El último milagro que Dios hizo por Lázaro, no lo hizo cuando Lázaro estaba vivo. El último milagro que Jesús hizo por Lázaro fue cuando Lázaro ya estaba muerto. Y yo quiero decirte hoy en el nombre de Jesús
que Dios no ha desistido de ti. No importa cuánto tiempo lleves lejos del Señor, no importa cuán vivo, cuán muerto te sientas. Tal vez en este momento tú puedes decir, bueno, pastor, yo estoy peor que nunca, como nunca he estado, pero quiero decirte algo. Jesús, el último milagro que hizo por Lázaro fue cuando Lázaro llevaba ya tiempo de muerto, llevaba días de haber muerto. Dios puede hacer algo por ti. Dios puede resucitar aquello que ha estado muerto por tanto tiempo. No importa cuánto tiempo te has alejado de Dios, más aún si no le conoces, ven. A Dios no le espanta cuánto pecado puedas tener. A Dios no le asusta tanto pecado que tú puedas haber hecho. Eso no le asusta al Señor. Quiero decirte algo, que por esa razón Cristo murió por ti y por mí, porque somos pecadores. Pero gracias al sacrificio de Jesús, tú y yo podemos ser resucitados y pasar a una buena vida delante de Él. Entonces, tal vez necesitas un milagro del Señor. El último milagro que Dios hizo por Lázaro fue después de su muerte. Tal vez tú sientes que en alguna área de tu vida has muerto. Tal vez renunciaste a algo, y puede ser por muchas razones. Tal vez por alguna quiebre financiera, por algún divorcio, por algún desengaño, por alguna tragedia. Pero por alguna razón tal vez tú has cerrado tu corazón al Señor. Por alguna razón tal vez tú has renunciado a todo aquello lo que el Señor te dijo. Tal vez, hermano amado, amigo que me escuchas, que me ves en este momento, tal vez tú crees que ya no hay nada que pueda resucitar aquello que ha muerto, pero quiero decirte algo. Si tú te encuentras con el Cristo de poder, si tú te encuentras con aquel que es el camino, que es la verdad y que es la vida, entonces volverás a vivir, porque la palabra del Señor dice que aquel que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Entonces, hermano amado, hermana amada, joven, señorita, tú que me escuchas y que me ves, Cristo puede resucitarte. Cristo puede cambiar tu lamento en baile, porque eso dice la palabra del Señor. Solamente tú necesitas darle la oportunidad. No importa si hueles a muerto, no importa que huela mal tu situación, no importa que todos estén burlando de ti, no importa si ya nadie está de tu lado. Cristo, si Cristo está contigo, Él puede darte vida una vez más. Todo depende de ti. Él es el más interesado en que tú le conozcas. Él es el más interesado en que tú le des en este momento la oportunidad para resucitar todo aquello que pudo haber estado muerto. Yo quiero terminar este tiempo de palabra del Señor con una oración. Quiero que me permitas orar por ti, que me permitas orar contigo. Ahí donde estás, familia, hermano en Cristo, ahí donde estás, con tu esposo, con tu familia, incluso si estás solo, ahí donde estás, quiero pedirte por favor que seas consciente de la presencia del Señor en medio de ti. El Señor está ahí en medio de ti. Y yo quiero pedirte en este momento que podamos inclinar nuestro rostro y tener un tiempo de intimidad con Él. Yo puedo sentir en este momento el mover del Espíritu Santo en medio de ti. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo he hablado tu palabra, Señor, en esta noche. Ese eres tú, Señor, un Dios que resucita, un Dios que cambia el lamento en baile. Ese eres tú, mi Señor. Y yo he hablado tu palabra en esta noche. Señor, yo quiero pedirte en este momento, en el nombre de Jesús, que tú te reveles, Señor, a cada uno de los que me ven y me escuchan en este momento, Señor. Que tú puedas, Señor, poner en la conciencia de cada uno de ellos y de ellas, Señor, que tú estás ahí en medio de ellos, Señor. Ahora yo te suplico, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda tocar sus corazones. Que tu Espíritu Santo pueda moverse ahí en medio de cada uno de ellos, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por esta palabra. Señor, gracias porque ¿quién más, Señor? ¿Quién más? ¿A quién más podemos ir? ¿A quién más podemos recurrir, Señor? Si como decía tu siervo, si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Y yo quiero pedirte, Padre, ahora en el nombre de Jesús, conforme tu palabra, Señor, que tú empieces a resucitar aquello que ha estado muriendo en los corazones.
Señor, que tú empieces a resucitar, Señor, aquellos sueños ministeriales a los cuales han estado renunciando, Señor. Padre, yo puedo ver tu corazón, yo puedo sentir en mi espíritu, Señor, tu corazón. Yo te pido, papito lindo, en el nombre de Jesús, que puedan volver a levantar sus manos, que puedan volver a cantar, que puedan volver a soñar, que puedan volver a alabar, que puedan volver a entrar, Señor, a ese lugar secreto que por mucho tiempo, Señor, lo han deseado y no han podido. Señor, ahora en el nombre de Jesús, te pido que esta palabra, Señor, venga a ser cincelada a nuestros corazones. Señor, y que en este momento, por favor, Señor, empiece, Señor, a renacer como un renuevo, Señor, en ellos todo aquello que había sido cortado, todo aquello que había sido, Señor, enterrado, todo aquello que había sido muerto, Señor, ahora por el poder de tu palabra, Señor, que venga a ser resucitado, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, papito lindo, en este momento. Señor, gracias por tu misericordia y por tu favor. Gracias por tu amor. Toda la gloria y la honra son para ti, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Maravilloso es el Señor. Yo sé que tú puedes sentir al Espíritu Santo ahí en medio de ti. Y ese es nuestro Dios. Hermano, hermana, amigo, muchas gracias por darte el tiempo de estar con nosotros en esta transmisión. Gracias a ti por disponer de tu tiempo y de tu corazón para poder ser edificados a través de la palabra. Quiero terminar, hermanos amados, diciéndoles una vez más que pueden escribirnos si tienen peticiones de oración, si tienen alguna incomodidad, con toda libertad pueden hacerlo. Que el Señor les bendiga y que el Señor abunde cada día en sus vidas lo que necesitan. Dios les bendiga, amados hermanos, les bendecimos desde este lugar. Amén.